Here comes the danger up in this club. When we get started, man, we ain't gon' stop. We gon' turn it out till it gets too hot. Everybody sing, hey, yo. Tell them turn it out till they can't no more. Let's get this thing shaking like a disco ball. This is your last one and a courtesy call. Hey, yo. Here comes the danger up in this club. When we get started, man, we ain't gon' stop. We gon' turn it out till it gets too hot. Everybody sing, hey, yo. Tell them turn it out till they can't no more. Let's get this thing shaking like a disco ball. This is your last one and a courtesy call. I am not afraid of the storm that comes my way. When it hits, it shakes me to the core and makes me stronger than before. It's not a question about trust, but will you stand with us? Can you feel it? Make it real. Oh, I think it might wash away tonight. Muy buenas a todos, aquí les traigo el capítulo 8 de mi fanfic de High School de XD y Tokyo Ghoul titulado La vida de un ghoul. Espero les guste y perdón por la demora, y sin más que decir comenzamos. Capítulo 8, recordando el pasado. Vaya, en verdad esa sangre era asquerosa, decía Issei mientras salía del baño entrando a su habitación. Sí, pero compañero, ¿qué harás ahora que ellos están aquí?, preguntaba Drake. ¿Qué más, Drake? Los mataremos. Vengaré la muerte de mi hermana, mataré a todos los de la Ogiri y después acabar con las palomas, especialmente con ese maldito de Arima. Decía el castaño con una mirada sombría. Sí, entiendo, sabes que cuentas con mi ayuda, ¿verdad?, decía Drake. Sí, Drake, lo sé y gracias, contestó el castaño. Bien, lo mejor será ir a comer algo aunque sepa asqueroso, decía Issei bajando a la cocina. Ah, Issei, ¿terminaste?, decía Kaneki. Sí, pero vamos, deja de leer todo el tiempo, decía el castaño. Que sabes que me gusta leer, decía Kaneki. Sí, lo sé, pero ese tiempo que tienes libre, deberías usarlo para entrenar con tu Kagune, decía Issei mirando seriamente al pelinegro. Bueno, puede que tengas razón, decía Kaneki mientras Touka solo escuchaba. No suficiente, ven aquí, decía el castaño arrastrando a Kaneki. Ah, oye, ¿qué te pasa, Issei? Mi libro, decía Kaneki. Calla, iremos a dar una vuelta. Oye, Touka-san, ¿vienes?, decía Issei. Sí, creo que esto será divertido, decía Touka saliendo de la casa. Mientras en otra parte, Club de lo Oculto, vaya, Miyun y los demás ya se marcharon, decía Rias mientras se sentaba. Sirias, después de todo son demonios de clase alta, decía Akeno. Sí, es verdad. ¿Y bien, Xenobia, pasa algo?, preguntan Rias. No, nada, solo que ese chico llamado Issei, sé que lo he visto antes, decía Xenobia con nostalgia. Bueno, Xenobia, ahora que lo dices es verdad, decía Rias mientras tomaba una taza de té. Sí, es verdad, porque se la preguntaba ahora a Akeno con curiosidad mientras Kiba solo escuchaba. Vaya, presidenta, si supieran quién es, créanme que su mundo se vendría abajo, decía Kiba en su mente mientras sonreía, mientras con Issei. Ah, oye, Issei, ¿a dónde vamos?, decía Kaneki. Ah, bueno, ahora que lo preguntas, no sé, decía el castaño con una gota en su cabeza tipo anime. Vaya, sí que eres tonto, Issei, decía Touka sonriéndole al castaño. Sí, lo sé, perdona, la emoción del momento, pero como sea, eso no impide que podamos disfrutar el resto del día. Hace mucho que no estoy en este lugar, decía el castaño. Sí, creo que tienes razón, decía Touka. Sí, pero Issei, ¿sabes por aquí donde habrá una biblioteca o algo por el estilo?, preguntan Kaneki. Si a 3 cuadras de aquí está una, mira, desde aquí se puede ver el edificio, decía el castaño. Bien, entonces los veo luego, decía Kaneki. Vaya, ese tonto solo se la pasa leyendo libros, decía Touka. Sí, pero cambiando de tema, dime, ¿te gustaría ir a dar un paseo y tomar un café, ya que es lo único que podemos tomar?, decía el castaño. Sí, pero sabes, no eres gracioso, Issei, eso no va contigo, decía Touka mientras ambos comenzaban a caminar.
Que vamos, no es para tanto, decía el castaño mientras cierto albino lo observaba de lejos. Vaya, parece que tú no caíste en esa enfermedad, dice y decía Balí mientras sangraba de la boca. Oye Balí, ¿estás bien?, preguntaba Albión. Si Albión no es nada, lo mejor será regresar. Creo que a Kuroka le gustará saber que él volvió, decía Balí triste. Vaya Balí, nunca pensé verte así, ni menos por una mujer, decía Albión. Sí lo sé Albión, pero ella ama a Issei, decía Balí pensando en cierta Nekomata. Vaya, en verdad soy patético yo, el Akuyuko, el portador de Albión, muriendo por amar y no ser correspondido. Qué patético, si Issei lo supiera estoy seguro que se burlaría de mí, decía Balí mientras sacaba sus alas y salía volando. Horas después. Vaya, en verdad esta ciudad es tranquila, decía Touka, sí, ya que los demonios mantienen el orden y bueno, ahora hay paz con las tres facciones, decía el castaño. Sí, aunque aún me cuesta creer que existan demonios. Ángeles caídos, dragones y demás criaturas, decía Touka. Sí, Touka-san, pero también existen dioses, decía el castaño. ¿Qué dioses?, preguntaba Touka sorprendida. Si así es Touka, existen seres aún más poderosos que yo, decía Issei mientras caminaban por el parque a la vez que Issei recordaba ese lugar haciéndolo sentir mal. Oye Issei, ¿estás bien?, preguntaba Touka al ver al castaño triste. Así descuida, no pasa nada, solo recordaba algunas cosas, decía el castaño sonriendo. Sí, claro, sé que te pasa algo, tú no eres así, decía Touka mirando a Issei con seriedad. Vaya, para el poco tiempo que nos conocemos, me conoces bien, decía el castaño. Bueno, no es muy difícil saber qué tipo de persona eres, pero bien, ¿qué pasa?, decía Touka. ¿Qué de verdad lo quieres saber?, decía Issei un poco triste. Bueno, si me permites saberlo, decía Touka. Bueno, puede que para alguien como tú suene estúpido, pero solo recordaba esos días en los que vivía en este lugar. La primera chica que me interesó y terminó matándome, algo igual que le pasó al tonto de Kaneki, decía el castaño. Y veo, y después fue que las consiste a ellas, preguntaba Touka. Si así es, aunque creo que solo fue un error estar con ellas, decía Issei con una leve sonrisa. Sí, entiendo, pero Issei, ¿en verdad las querías?, preguntaba Touka. Claro que sí, Touka, ellas fueron las que me habían salvado de mi soledad y tristeza y regresaron las ganas de vivir, pero al final terminaron destruyendo mi vida por completo. Siendo engañado por ellas creyendo que me amaban, pero parece que para ellas no era nada lo que hacía para hacerlas felices, no era nada, simplemente se burlaron de mí. Decía el castaño llorando mientras Touka no sabía qué decir o hacer al ver al castaño así. Bueno, creo que mejor dejo de hablar, creo que a ti no te interesa eso, ¿verdad? Lo mejor será ir. Pero Issei no terminó de hablar al ser besado por Touka. Pero qué demonios, decía el castaño en su mente sorprendido mientras correspondía el beso, minutos después. ¿Pero qué fue eso?, decía el castaño sorprendido. Bueno, no lo sé, solo quise hacerlo, decía Touka tratando de disimular su vergüenza. Sí, entiendo, creo que lo mejor será regresar a casa, vamos, de seguro Kaneki ya regresó, decía Issei. Si tienes razón, contestó Touka. Sí, pero Touka, ¿puedo preguntarte algo sin que te molestes?, decía Issei. Sí, ¿qué pasa?, preguntaba Touka. Bueno, es tu primer beso, ¿verdad?, preguntaba el castaño. Bueno, sí, porque, decía Touka avergonzado. No por nada, solo que en verdad lo hiciste bien, me gustó mucho, decía el castaño sonrojado mientras comenzaba a caminar. Calla, idiota, decía Touka pateando la espalda del castaño. Sí está bien, pero Touka-san, no hagas eso, duele, además arruina tu belleza, decía Issei sonriendo. Bien, está bien, pero deja de decir tonterías, decía Touka mientras perseguía al castaño, al mismo tiempo en otra parte. Vaya, en verdad tienen buenos libros en ese lugar, decía Kaneki mientras pasaba por el parque sentándose en una banca. Bueno, creo que leeré un rato en este lugar, decía el pelinegro, pero al instante sentiría unas presencias detrás de él.
Vaya, parece que siempre te encuentro leyendo libros, decía una peli negra. ¿Qué son Asan Tsubaksan? ¿Qué hacen aquí?, preguntaba Kaneki. Bueno, solo pasaba por aquí, decía Sona mirando el libro que leía. Parece que te gustan las cosas complicadas, decía Sona. Ah, bueno, es solo que la preparatoria ya la estudié, en realidad iba a la universidad, decía el pelinegro. Ya veo, lo suponía, decía Sona mientras se sentaba al lado de Kaneki, mientras en la residencia Youdou. Oye, Xenobia-san, ¿a dónde vas?, preguntaba Asia. Bueno, solo voy a dormir un poco, decía Xenobia. Sí, pero la comida ya está lista, decía la rubia. Lo siento, Asia, pero no tengo hambre, decía Xenobia, subiendo a su cuarto, pero esta se pararía enfrente de cierta habitación. Pero porque este cuarto me trae nostalgia, decía Xenobia, mientras entraba al cuarto donde se quedaba el castaño. Este lugar tiene un olor muy familiar, decía Xenobia mientras movía un pequeño ropero. Pero al instante esta se quedaría sin moverse al ver una gran fotografía detrás del ropero. ¿Qué esto es?, decía Xenobia al ver la fotografía. Si soy yo y las demás, pero ese joven del medio al que estamos abrazando es, decía Xenobia, mientras su cabeza comenzaba a dolerle. A la vez que todos sus recuerdos que Circe, Shigara y Fia borraron sobre el castaño y ellas regresaban al peliazul. Pero ¿qué son todos estos recuerdos? Issei, decía Xenobia abrazando la fotografía mientras lloraba sin control al recordar los momentos que pasó con Issei. Cuando lo vio sufrir por culpa de Rias y las demás al ser engañado de esa forma. Bueno amigos, hasta aquí dejo la parte 8, espero les haya gustado y sin más que decir, nos vemos hasta la próxima.